Esta mañana quiero compartirles el último mensaje de esta serie. Estamos en el 10º y último episodio, como digo siempre, de la serie de mensajes sobre el amor. Este es el último de esta serie sobre el amor y estuvimos hablando acerca del amor con el que Dios nos ama, a todos nosotros, ese amor que debería estar presente en la vida de todos aquellos que profesamos la fe cristiana. Es decir, todos aquellos que profesamos la fe en Cristo, deberíamos expresar el amor como lo hemos estado viendo en estos mensajes, estos 9 mensajes. Ahora entramos en el 10º y hablamos acerca del amor que conquista el corazón. Hablamos acerca de ese amor que de parte de Dios que sana las heridas, que perdona ofensas, que da nuevas oportunidades, que tiene más fuerza que las palabras. Hablamos de ese amor que transforma la vida de las personas, ese amor que da, ese amor que también entrega. Y hoy, para finalizar la serie, vamos a ver el amor de Dios que persevera. El amor de Dios que persevera. El domingo pasado vimos cómo Jesús, por medio del amor que tiene para con todos nosotros, entregó su propia vida en la cruz para salvar la nuestra. Por eso hablamos el domingo pasado acerca de un amor que entrega, porque Jesús entregó su propia vida. Pero cuando pensamos en la muerte de Cristo, recordamos ese momento en que, dirigiéndose Él al Padre, estando ahí en la cruz, dijo: perdónalos. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón, lo estaban crucificando, le estaban diciendo de todo, pero Jesús expresó, mirando al cielo y hablándole a su Padre: Padre, perdónalos, no les tengas en cuenta esto que están haciendo, porque en realidad no saben lo que están haciendo, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y entonces Él expresó eso porque la humanidad, sin el amor de Dios, la humanidad sin el amor de Dios tiende a ser cruel. ¿Lo vieron eso alguna vez? ¿No? ¿Saben cuándo empezamos a ver esta realidad humana? Cuando vamos al colegio. Ya cuando somos chiquitos, ¿no vieron que ustedes fueron al colegio y los nenes, sus compañeros en el colegio, eran crueles a veces, ¿no? Y si no, después cuando ya crecimos y tenemos hijos, lo experimentamos con nuestros hijos cuando empiezan a ir al colegio, que vienen y te dicen: ay, el compañerito me dijo tal cosa, y era cruel por ahí lo que estaban haciendo. La humanidad tiende a ser cruel. Al pensar que de repente otra realidad de la humanidad, ya no de los nenes, sino de la humanidad, de los grandes, algunos consideran que algún fin determinado, según ellos, es bueno y con eso creen tener derecho legal para cometer injusticias. Esto es una realidad que se ve en las naciones, que se ve en los gobiernos. Entonces creemos que esto es lo mejor según el que lo cree así, y entonces cree que eso le da derecho para cometer cualquier tipo de injusticia con tal de lograr este fin que según él es bueno, y no importa lo que quede en el camino. Entonces tenemos esa tendencia, y nos guste o no nos guste, es una realidad, y de repente se pone en práctica esa famosa frase tan popularizada: el fin justifica los medios. Y entonces creemos que también justifica las acciones, que en ocasiones esas acciones llevan a la muerte, como en el caso de Cristo. Las acciones que tomaron en contra de Jesús los llevó a la muerte. Consideraban que lo que Jesús enseñaba, según aquellos en aquel momento, que era malo para la comunidad, que las enseñanzas de Jesús eran nocivas para la comunidad, y otros en realidad estaban celosos y se lo querían sacar de encima, entonces matarlo era la mejor opción que se les había ocurrido. Pero como sea, planearon su muerte injustamente.
la humanidad sigue teniendo ese tipo de actitudes muchas veces que son injustas. Lo que no sabía la humanidad es que Dios usó esa actitud humana para brindarle a toda la humanidad la posibilidad de reconciliarse con Él, de reconciliarnos con Dios y así poder ser alcanzados y abrazados por el amor que Dios nos tiene, siempre y cuando lo deseemos, ¿no? Si no, queda ahí, el amor está, pero si no lo queremos agarrar, no lo queremos abrazar, no llega. Pero su amor nos da una nueva oportunidad, nos da nuevas posibilidades. Y el recibir el amor de Dios, cuando lo recibimos, también nos permite a nosotros ese privilegio de, una vez que tenemos ese amor nos transforma y ese amor lo podemos expresar. Somos capaces después de entregar ese amor a otros. Somos capaces de amar de la misma manera en que Dios nos ama a nosotros, poder hacerlo con otros. Déjenme contarles una historia sin tantos detalles por seguridad, ya que esto está siendo grabado y va a salir en las redes. Miriam, aclaro, no sé si la persona será Miriam, pero le vamos a poner Miriam justamente porque sale grabado. Era la mayor de 7 hermanos, criados en un pueblo musulmán, pero con una familia que era cristiana. Estaban en medio de una comunidad musulmana, pero era una familia cristiana. Pero esta familia, que era cristiana, viviendo en un mundo musulmán, esta nena, que era pequeña, vio como su papá, que amaba a Jesús y tenía una pasión por poder compartirle a otros para que llegaran a conocer el amor de Dios. Y Miriam veía cómo su papá amaba compartir y hablar de Jesús con los musulmanes de su comunidad. Y también vio que esa misma pasión que tenía su papá le costó la vida. Un grupo enfurecido de extremistas musulmanes lo asesinó por causa de su fe. Enojados con el papá de Miriam porque no cesaba de hablar de Jesús, una noche rompieron las puertas de la casa, lo sacaron a la calle y lo golpearon hasta matarlo frente a su esposa y a sus hijos. Miriam era una niña pequeña cuando pasó esto. El corazón de Miriam quedó destrozado por la imagen de ver a su papá morir de esa manera tan violenta. En la escuela, Miriam tuvo que compartir las clases con los hijos de los asesinos de su padre. Y cada día en el transcurrir de la vida en su comunidad se topaba con las mismas personas que habían golpeado a su padre hasta morir. Cualquiera en su lugar hubiera guardado un gran rencor hacia ellos. Pero Miriam sabía que los culpables no sabían lo que hacían. Ella sabía que los culpables no sabían lo que hacían, igual que Cristo en la cruz, porque había recibido de su Padre esas enseñanzas acerca de Cristo. Había recibido de su Padre esa enseñanza acerca del amor de Jesús, que fue capaz hasta de dar su vida. Y ella sabía que los que mataron a su Padre no sabían lo que hacían. El ejemplo de su Padre y su amor por Jesús la animaba a perseverar en la fe. Ella se propuso ayudar a su madre a cuidar a sus 6 hermanos, aun cuando no tenían alimentos y ninguna fuente de trabajo. Y a lo largo de sus años, ella siguió siempre fiel, y Dios también fue fiel. Miren, déjenme contarles que la realidad es que en todos estos años en la atención pastoral he escuchado a muchos cristianos dispuestos a abandonar su fe o su comunidad de fe por cuestiones realmente
insignificantes si las comparamos con las vivencias de Miriam, esta niña que vio cómo mataban a su padre a golpes. Y todos aquellos que quieren abandonar la fe o su comunidad de fe siempre tienden a justificar sus acciones y a creer que tienen razón en lo que están haciendo. Y el ejemplo de Miriam nos enseña que Dios nos impulsa a nosotros, a todos nosotros, a perseverar, más allá de cualquier situación o circunstancia que nos puede pasar o nos puede ocurrir. La pregunta para hacernos cada vez que enfrentamos una situación difícil sería: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Dijimos, Jesús, estando ahí ya en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miriam podría haber guardado rencor, pero ella tuvo el mismo pensamiento. ¿Qué haría Jesús? Y lo que ella pensaba es: no sabían lo que hacían los que mataron a mi padre. No sabían lo que hacían. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hace un cristiano maduro frente a cualquier situación? Se plantea y se pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque hoy hay, de alguna manera, hay un cristianismo, como se le ha llamado por ahí, un cristianismo clientelista, ¿no? Que está buscando, bueno, acá si esto me beneficia, si esto... No, pero el amor de Jesús para con nosotros es otro tipo de amor, como lo hemos estado viendo. Y si hay algo que Dios nos quiere enseñar, algo que Cristo nos enseñó y que a nosotros nos cuesta a veces vivir, es que Cristo perseveró frente a las circunstancias. Le enseñó a sus discípulos a perseverar frente a las circunstancias, y las enseñanzas de Cristo en los evangelios siguen vigentes hasta nuestros días hoy, y seguimos teniendo esas enseñanzas de parte de Jesucristo que nos llevan a perseverar, no importa cuál sea la circunstancia que nos pueda tocar enfrentar en la vida. Miriam cuenta que con los años que siguieron, que fueron duros y fueron difíciles, pero así también ella cuenta que experimentó el amor, el consuelo y el cuidado de Dios. Y además, por la gracia de Dios, llegaron personas desde lejos para ayudarles a construir una casa más cómoda para su familia y montar una pequeña empresa que les permitiría sostenerse. Dios es mi Padre, dice ella. Él provee mis necesidades. Él alimenta mi alma, afirma Miriam, quien hoy desea llegar a ser doctora, porque tiene un propósito. Ella quiere llegar a ser doctora porque quiere brindar ayuda a las personas necesitadas, tanto en su cuerpo como en su alma. Perseverancia. El amor de Dios nos lleva a perseverar. Ella, igual que su padre, comparte el mensaje de Cristo en esa comunidad musulmana. Esto nos lleva a pensar: nosotros, ¿estamos perseverando en nuestra fe? Cada uno de nosotros. ¿Estamos perseverando en nuestra fe? ¿Estamos perseverando en nuestro deseo de ayudar a los demás? ¿Estás perseverando en ese deseo de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás? ¿Estamos llevando el mensaje de Cristo que salva el alma de una condenación eterna y también sana heridas emocionales? Y muchas veces también recibimos un milagro físico en nuestra salud física. Hay muchas enseñanzas de Jesús en los evangelios sobre el amor que persevera. El amor persevera hasta encontrar al que se perdió, por ejemplo. Lucas, en su evangelio, en el capítulo 15, él
cuenta varias parábolas, varias. Pero la primera de ellas dice en el versículo 1 de Lucas 15, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces, Jesús, les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús mencionó este ejemplo de búsqueda perseverante de una oveja hasta encontrarla, y también habla de esa alegría de haberlo logrado, comparándolo con el cielo y el amor perseverante de Dios en busca de una humanidad perdida. Dios desea que sean encontrados y espera que salgamos a buscarlos. Esto enseñó Jesucristo. Jesús enseñó esto. Hay una humanidad que está perdida y Jesús anhela que perseverantemente, por amor a esas personas, nosotros salgamos a buscarlas hasta encontrarlas y que después nos alegremos por eso. Y dice, y en los cielos hay una alegría cuando esto ocurre, porque ese es el deseo de Dios. Cuando Juan escribe en su evangelio, dice que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, que ninguno. El amor persevera hasta encontrar a todo aquel que esté perdido, sin importar si alguna vez estuvo o no dentro del redil o de la iglesia o de una comunidad de fe, sin importar quién sea. El amor de Dios está ahí para buscarlo. Lucas sigue escribiendo en su evangelio, ahí en el capítulo 15, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿no reúne a sus amigas y a sus vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido? Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El que está perdido, aquel que vive lejos de Dios, por más que tenga valor, como una moneda, ¿no? Como una moneda, no hoy en día y menos en la Argentina, que la plata cada vez vale menos, pero antiguamente una moneda tenía mucho valor. Una moneda tiene valor, es valiosa si la tenemos. Si vos tenés la moneda, es valiosa. Pero ahora, si la moneda la perdemos, su valor se pierde con ella. Si vos no tenés la moneda, ya no hay ningún valor que tengas. Bueno, de la misma manera, una persona lejos de Dios, lejos de los valores divinos, del amor verdadero, de este amor que estuvimos hablando estos 9 domingos atrás, es una persona que pierde valor que le fue dado por Dios, pero al alejarnos de Él, perdemos ese valor.
Lo perdemos. Es notable cómo una persona que en su vida le da lugar a la espiritualidad, es decir, que se acerca a Dios por medio de Cristo y tiene una verdadera relación con Dios, no una relación que no existe, una verdadera relación con Él. Entonces adquiere valores diferentes a los que están siendo planteados en nuestra sociedad hoy. Encuentra paz esa persona, logra vivir con esperanza y pierde el temor, porque el amor de Dios le da seguridad a cualquiera de nosotros y sobre todo comienza a amar a su prójimo de una manera, comienza a amar a los demás de una manera notablemente diferente a quien vive lejos de Dios. Por eso la parábola termina diciendo, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente, porque Dios y los ángeles, que fueron testigos de la creación del ser humano, saben el valor que le fue otorgado al hombre y a la mujer. Saben ese valor, y cuando ese valor es recuperado por una persona, por un hombre, por una mujer, cuando es recuperado en su totalidad, de acuerdo al plan de Dios, como cantábamos hace un ratito, a la voluntad de Dios, entonces se genera una enorme alegría en los cielos. Una enorme alegría en los cielos. Cuando una moneda es creada, se le otorga un valor. Cuando Dios nos creó, cuando Dios te creó, te otorgó valor, te otorgó talentos, te otorga dones, tenés un valor cuando fuiste creado. Y el amor de Dios persevera como un padre, mirando con esperanza el horizonte, con deseos de bienestar para sus hijos. Dios tiene deseos de bienestar para todos nosotros. Deseos de bienestar. Perseveremos en nuestro caminar con Dios. Perseveremos en caminar en su voluntad. Perseveremos en amar a los demás. Perseveremos en comunicar este amor de Dios a todas las personas, a todos los que conocemos, a la gente de nuestra comunidad. Perseveremos en ese amor, porque el amor de Dios jamás mengua, jamás se corta, jamás. Dios jamás nos va a abandonar. El amor de Dios jamás disminuye, siempre sana. El amor de Dios genera confianza. Cada cristiano sobre esta tierra es llamado a ser perseverante en su búsqueda de Dios, en su búsqueda de aquellos que están perdidos, de los hijos pródigos. La parábola que sigue es la del hijo pródigo, pero no nos da el tiempo para hablar de ella. Pero ahí está el amor de Dios, como ese padre que estaba mirando el horizonte todo el tiempo, esperando perseverantemente ver llegar a su hijo un día. Y así está Dios. Su amor no mengua. Él persevera mirando el horizonte para ver si alguien más de esta humanidad se acerca a Él. Y la iglesia, las comunidades de fe en toda la tierra, son esa embajada del cielo. Son aquellos hombres y mujeres como nosotros que fuimos llamados a expresarle ese amor a otros para que puedan volver y ser abrazados por Dios, nuestro Padre, que nos ama con un amor que persevera, que podemos meter la pata, que podés cometer errores, pero Dios va a estar ahí para perdonarte. De hecho, cometimos tantos errores los humanos, que Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo
para que los limpie, los libre a ustedes de toda su maldad. Y cargó la maldad tuya, la mía y la de todos nosotros. Vamos a orar ahora. Pero antes de orar, si alguien nos está mirando por las redes, si vos tal vez nunca le abriste tu corazón a Jesucristo, nunca experimentaste el amor perseverante de Dios, entonces te animamos a que ahí donde estás puedas abrirle tu corazón a Jesucristo. Y también si hay alguien esta mañana acá que quiere decirle: Jesús, yo vuelvo a abrirte mi corazón a vos, ese es el mejor momento para hacerlo. Y si nos estás viendo ahí, te animo a que hagas esta sencilla oración, igual que animo a todos los que están acá que también lo hagan. Pero haz esta oración sencilla y decí: Jesús, gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí. En este momento te abro mi corazón, te invito a ser parte de mi vida. Perdóname por todos mis pecados y hoy decido caminar con vos todos los días que tenga vida. Amén. Amén. Si hiciste esta oración y nos estás mirando por las redes, te animamos a que busques una Biblia, la bajes digitalmente en tu celular, comiences a leer los evangelios que narran las enseñanzas de Jesús y comenzá a leerlos y contactanos a través de las redes sociales también.